Bueno, me gustaría que pensemos por un momento en la mayor amenaza posible para el corazón humano. Si salimos y le preguntamos a cualquier persona, la respuesta casi siempre es, digamos, correr un maratón sin preparación o tal vez un colapso dramático a mitad del día a plena luz del sol. Claro, es la imagen cinematográfica que todos tenemos en la cabeza. El esfuerzo extremo. Exactamente. Sin embargo, al sumergirnos en esta inversión profunda de hoy, analizando la pila de investigaciones médicas y registros cardiovasculares que tenemos sobre la mesa, la historia que emerge es mucho más silenciosa y, francamente, mucho más escalofriante. Definitivamente. Es una realidad clínica que solemos pasar por alto en la medicina general. Así es, resulta que los eventos cardíacos más letales, especialmente para los pacientes que ya han cruzado la barrera de los 60 años, no ocurren en momentos de máximo esfuerzo físico. Suceden en el absoluto silencio de una habitación a oscuras, típicamente entre la medianoche y las 6 de la mañana. Es un dato devastador. Y bueno, el propósito de nuestro análisis hoy es estrictamente educativo, pero con un nivel de urgencia máximo. Vamos a desentrañar exactamente por qué ocurre esto. No hay espacio para tomar esto a la ligera, porque estamos hablando de prevenir desenlaces fatales durante el sueño. Es una advertencia clínica de máxima seriedad. Y para entender esto, tenemos que empezar por la biología básica. ¿Qué pasa con el cuerpo, digamos, cuando se apagan las luces? A ver, es un contraste fascinante y a la vez aterrador. Durante el día, el sistema cardiovascular humano es una máquina de adaptación increíble. Tiene decenas de mecanismos compensatorios para lidiar con el estrés, los cambios de temperatura, la actividad. Está en modo de alerta constante, ¿no? Exacto. Pero cuando el paciente se acuesta a dormir, el cuerpo entra en lo que fisiológicamente llamamos un estado de mantenimiento biológico. Y aquí es donde las reglas cambian por completo. En un sistema sano, la presión arterial debe caer de manera natural entre un 10 y un 20% durante la noche. Es decir, es un descenso obligatorio para la supervivencia. Totalmente. Es crucial para que las paredes arteriales se relajen y reparen el daño celular del día. El problema central es que, a medida que el cuerpo envejece, digamos después de los 60 años, las arterias se vuelven más rígidas y el sistema nervioso pierde precisión. Ese descenso automático empieza a fallar. Así es, el margen de error se vuelve microscópico. El cuerpo ya no puede corregir las alteraciones con la misma rapidez. Para visualizar esto con mayor claridad, suelo proponer una analogía clínica. Pensemos en el cuerpo humano durante la noche como si fuera un hospital enorme que a partir de las 10 de la noche funciona exclusivamente con el personal de guardia. Es una excelente analogía. Las defensas están al mínimo. Claro, los sistemas principales están en modo de ahorro de energía. Si de repente llega una emergencia masiva, ese personal de guardia simplemente no tiene la capacidad de respuesta. Cualquier sobrecarga al sistema puede ser catastrófica. Y el problema es que muchas personas generan esa sobrecarga sin saberlo. Precisamente. Y nuestro objetivo hoy es desglosar 6 rutinas nocturnas comunes que, según la evidencia, interrumpen esta biología y actúan como desencadenantes letales. Empecemos con el primer gran agresor del sistema cardiovascular, que es la carga metabólica inducida por la alimentación tardía. Este es uno de los estresores más graves. La carga metabólica de una cena tardía es un conflicto directo con el reloj biológico. Pensemos en lo que sucede mecánicamente. Si un paciente consume una comida abundante a las 8 o 9 de la noche, el sistema digestivo exige un aumento masivo en el flujo sanguíneo hacia el estómago y los intestinos. Necesita procesar esos nutrientes. Exacto. Y para enviar toda esa sangre, el corazón, que se supone que debería estar descansando, tiene que empezar a bombear con mucha más fuerza. Estamos obligando al motor a revolucionarse justo cuando debería estar apagándose. Es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Y bueno, los datos sobre esto son implacables. Hay un estudio muy revelador de la Universidad de Sao Paulo que midió este fenómeno. Así es, un monitoreo continuo fascinante. Demostraron que en adultos mayores de 65 años, este estrés de digerir tarde incrementa la presión arterial en un promedio de 22 puntos.
22 puntos. Es una barbaridad. Y eleva la frecuencia cardíaca hasta por 3 horas. Y además de ese estrés hemodinámico, hay un riesgo anatómico secundario que suele ignorarse por completo, que es la estimulación vagal por reflujo ácido. Este punto es crítico. ¿Cómo se conecta la acidez estomacal con una crisis cardíaca de madrugada? La conexión anatómica es el nervio vago. Con la edad, el esfínter esofágico, la válvula que retiene los ácidos, se debilita. Si el paciente se acuesta con el estómago lleno, la gravedad permite que el ácido suba, y resulta que el esófago y el corazón comparten una red nerviosa muy sensible a través de este nervio vago. Entonces, ¿la irritación en el esófago se transmite al corazón? Totalmente. Esa irritación ácida intensa puede enviar señales caóticas que, en válvulas cardíacas debilitadas, pueden desencadenar arritmias severas. Aquí es donde, como profesionales, debemos cuestionar el protocolo tradicional. ¿Acaso no estamos subestimando el impacto mecánico de la digestión? O sea, si a ningún paciente de 70 años se le ocurriría correr una carrera justo antes de dormir, ¿por qué le pedimos al sistema cardiovascular que procese grasas pesadas mientras intenta apagar sus sistemas centrales? Es una contradicción médica enorme. Por eso el protocolo de acción basado en esta evidencia es estricto. La comida principal debe finalizar entre las 6 y las 7 de la tarde. Y las investigaciones también aportan soluciones activas, como el estudio de la Universidad de Limerick. Exacto. Ellos demostraron que una simple caminata de 10 minutos después de la cena reduce los picos de glucosa en sangre en un 28%. 28% con solo 10 minutos de caminata. Es una intervención vital que alivia significativamente la presión mecánica sobre el corazón durante la noche. Así es. Eliminas esa glucosa antes de que obligue al corazón a trabajar horas extras en la madrugada. Bien, habiendo establecido que la digestión obliga al corazón a un esfuerzo contraproducente, pasemos al siguiente agresor. Si ya vimos que el motor sufre, ahora el problema es el fluido que ese motor debe bombear. Y esto nos lleva al concepto de la viscosidad sanguínea y, bueno, la trampa de la deshidratación. Este es un error clínico tristemente común. Muchos pacientes mayores, de forma intencional, reducen su ingesta de líquidos a partir de la tarde. Claro, el razonamiento es evitar interrupciones del sueño o, digamos, el riesgo de sufrir una caída al levantarse al baño en la oscuridad. Es un razonamiento lógico desde el punto de vista del paciente, pero es fisiológicamente peligroso. Al no beber agua, la sangre pierde volumen y se vuelve más espesa. Su viscosidad aumenta de forma drástica. Para ilustrar la gravedad de esto, obligar a un corazón envejecido a bombear sangre deshidratada a través de arterias rígidas es básicamente como intentar forzar miel fría a través de tuberías estrechas. En lugar de agua fluida, el corazón tiene que hacer una fuerza sobrehumana. Esa analogía de la miel es exacta en términos hemodinámicos, y lo que lo hace más letal es que, después de los 60 años, la hipófisis y el hipotálamo pierden su capacidad de emitir señales de sed de manera eficiente. El paciente no siente que le falta agua. No siente absolutamente nada. Y si combinamos esa sangre espesa con el ritmo cardíaco lento del sueño profundo, se crea el ambiente perfecto para la coagulación. Esta es la causa principal de los infartos y accidentes cerebrovasculares matutinos. Los coágulos. Y esto está íntimamente ligado a la termorregulación, a la temperatura de la habitación, porque el ambiente puede agravar esta deshidratación en cuestión de horas. Realmente. Si la habitación tiene una temperatura superior a 22 grados Celsius o unos 72 Fahrenheit, el paciente va a sudar bajo las sábanas. Ese sudor imperceptible exacerba la deshidratación, la sangre se espesa aún más y el ritmo cardíaco se eleva para intentar compensar. Y por otro lado, el frío extremo es igual de destructivo, ¿no? Sí, dormir bajo los 16 grados Celsius causa una vasoconstricción aguda. Los vasos se contraen violentamente para no perder calor, lo que dispara la presión arterial hacia arriba. Es un estrés inaceptable. Es mantener la habitación estrictamente entre 18 y 22 grados Celsius. Y en cuanto a la hidratación, la indicación clínica es consumir un vaso de agua de unas 8 onzas, preferiblemente con electrolitos, como magnesio y potasio, unas 2 horas antes de dormir. Sí, fuentes naturales como un poco de batata en la cena o albaricoques secos aportan ese potasio que relaja los vasos sanguíneos. Y siempre mantener un vaso de agua en la mesa de noche. Bien,
Una vez estabilizado el entorno físico y el sistema gástrico, creo que debemos avanzar hacia un área netamente médica. Intervenciones que, sorprendentemente, con frecuencia son mal administradas en la práctica general. La cronoterapia, el horario de los medicamentos. Este es un debate que está cambiando la cardiología moderna. Totalmente. A ver, sabemos que más del 60% de la población mayor de 60 años toma algún tipo de antihipertensivo y la abrumadora mayoría tiene la instrucción de tomarlo por la mañana, con el desayuno. Es la costumbre clínica desde hace décadas. Pero aquí quiero presentar un cuestionamiento directo a esa práctica. Si la evidencia demuestra que la ventana de mayor letalidad, el famoso pico de hipertensión nocturna, ocurre entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿por qué los médicos de atención primaria continúan prescribiendo la dosis en la mañana? Para la madrugada, esa medicación ya perdió su eficacia. Es un cuestionamiento absolutamente válido. Estamos dejando al paciente desprotegido en la hora cero. Y los datos del European Heart Journal respaldan esta alarma. Analizaron a más de 19,000 pacientes y descubrieron que simplemente trasladando la medicación a la noche, el riesgo de infarto se reducía en un 45%. Es una cifra monumental. Y reduce la insuficiencia cardíaca en un 49%. Pero el dato más impactante es que los accidentes cerebrovasculares cayeron en un asombroso 66%. O sea, estamos hablando de evitar más de la mitad de los derrames cerebrales solo ajustando el horario de una pastilla. Por supuesto, es imperativo advertir a quienes nos escuchen que cualquier cambio en la medicación debe ser consultado formalmente con su cardiólogo. Siempre, porque algunos fármacos, como ciertos diuréticos, tienen dinámicas distintas. Pero la consulta es obligatoria. Bien, paralelo a este ajuste farmacológico, hay un riesgo mecánico respiratorio que no podemos ignorar. Y los registros exponen el caso clínico de un paciente de 71 años, referenciado como Harold, que lamentablemente falleció en silencio en su cama. ¿El culpable? La apnea obstructiva del sueño. El caso de Harold es el ejemplo de texto de un factor mecánico letal. El problema principal es la postura. Cuando un paciente duerme en decúbito supino, es decir, boca arriba, los tejidos de la garganta y la base de la lengua caen por gravedad. Y bloquean completamente las vías respiratorias. Literalmente asfixian al paciente. Y cuando el nivel de oxígeno en la sangre se desploma, el cerebro detecta una amenaza de muerte inminente y dispara una respuesta de estrés sistémico brutal. Una descarga masiva de adrenalina y cortisol. Exacto. Es como inyectar adrenalina pura en el corazón para obligar al cuerpo a tener un microdespertar y abrir la garganta. Y un estudio en la revista Circulation confirma que los pacientes que sufren esto tienen un riesgo 58% mayor de desarrollar ritmos cardíacos fatales. El corazón simplemente no soporta ese nivel de pánico bioquímico repetido. El daño estructural es innegable. El protocolo de acción aquí requiere evitar dormir boca arriba bajo cualquier circunstancia. Clínicamente se recomienda el uso de una almohada corporal para mantener la posición lateral y, de manera específica, recomiendan dormir sobre el lado izquierdo. Sí, la anatomía lo justifica. Dormir del lado izquierdo reduce la presión sobre la vena cava inferior, facilitando el retorno venoso hacia el corazón. Y claro, someterse a un estudio de sueño formal si hay ronquidos fuertes, para la indicación de una máquina CPAP que mantenga la presión de aire. El CPAP es un salvavidas literal. Detiene ese ciclo de estrés asfixiante de inmediato. Y mencionar el estrés nos permite hacer la transición al último gran agresor del sistema cardiovascular. Hemos hablado del daño físico de la apnea, pero hay otra fuente de cortisol y daño endocrino que el paciente controla de forma directa antes de cerrar los ojos. La neurología del estrés y, por supuesto, la disrupción endocrina causada por la tecnología. Las pantallas. Es un tema que va mucho más allá de simplemente tener problemas para dormir. Exacto. Los informes que revisamos documentan el historial de Dorothy, una paciente de 78 años que, a pesar de llevar un estilo de vida excepcionalmente saludable, comenzó a sufrir pequeños derrames cerebrales. Su error metódico era leer en una tableta electrónica horas antes de dormir. Y aquí es vital citar la evidencia de Harvard, porque rompe un mito clínico enorme. Históricamente pensábamos que la melatonina era solo una hormona que inducía el sueño. Sí, que te damos somnolencia y ya. Pero no. Resulta que la melatonina es uno de los antioxidantes biológicos más poderosos que tenemos, y su función fundamental durante la noche es proteger el endotelio, el revestimiento celular de los vasos sanguíneos, contra la acumulación de placa. Actúa como un escudo químico protector para las arterias. Totalmente.
Y el riesgo se multiplica porque los adultos mayores de 70 años ya producen de forma natural un 75% menos de melatonina que un joven. Esa es su línea base. Si a esa reserva raquítica le aplicas luz azul de una pantalla, suprimes lo poco que queda. Dejando las arterias completamente desprotegidas contra el estrés oxidativo. Los datos muestran que esto aumenta el riesgo cardíaco mayor en un 43%. Es fisiológicamente inaceptable. Y a este asalto químico se suma un hábito psicológico destructivo: el estrés crónico agudo, la rumiación nocturna. Sí, quiero hacer una pregunta analítica sobre esto porque es muy común. Repasar problemas financieros en la cama, ver noticias trágicas. ¿Es posible que en la medicina general estemos subestimando la rumiación psicológica no solo como un problema de salud mental, sino como un trauma físico agudo? ¿Un trauma que impide estructuralmente la caída de la presión arterial? Lo estamos subestimando. Y los datos del estudio conjunto de la American Heart Association y la Universidad Johns Hopkins son determinantes al respecto. Un estudio de 20 años, nada menos. Así es, 20 años de seguimiento continuo. La conclusión es clínica y alarmante. La preocupación crónica y sostenida durante la noche aumenta el riesgo de eventos cardíacos fatales a lo largo de la vida en un 72%. Cuando el cerebro rumia, mantiene encendido el sistema nervioso simpático. El cortisol fluye sin interrupción. Y si hay altos niveles de cortisol circulante, esa ventana de reparación vascular y descenso de presión de la que hablamos al principio queda completamente anulada. Se cancela el mantenimiento. El motor sigue a altas revoluciones. Por ende, el protocolo de acción requiere una disciplina rígida. Se debe implementar una política estricta de 0 pantallas a partir de las 8 de la noche. Y para frenar la rumiación, los expertos prescriben un descenso cardíaco estructurado, obligar al cerebro a escribir 3 cosas positivas para cambiar el patrón neuroquímico y emplear la técnica respiratoria 4-7-8. Inhalar en 4 segundos, retener en 7, exhalar en 8. Estimula el nervio vago y fuerza la respuesta parasimpática. Y complementado con una intervención química probada. La suplementación clínica con 200 a 400 miligramos de glicinato de magnesio 30 minutos antes de dormir. Según los Institutos Nacionales de Salud, esto reduce el cortisol nocturno agudo y mejora la calidad estructural del sueño hasta en un 39%. El glicinato de magnesio es superior porque tiene una biodisponibilidad excelente y relaja directamente la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, además de calmar el sistema nervioso central. Para sintetizar todo este análisis exhaustivo, debemos consolidar estos datos en un protocolo médico innegociable para los pacientes, una verdadera armadura biológica. Es una receta paso a paso para la supervivencia nocturna. Exactamente. A las 6 de la tarde, cena ligera, cortando la carga metabólica. A las 7, hidratación moderada con electrolitos y ajuste farmacológico si el cardiólogo lo aprueba. A las 8 en punto, apagado total de pantallas para proteger la melatonina. A las 9, regulación de la temperatura de la habitación a unos estrictos 18 a 22 grados Celsius. Y finalmente, a las 10, acostarse en posición lateral, idealmente del lado izquierdo, asegurando la permeabilidad respiratoria. Todo esto nos demuestra que el cuerpo humano, incluso cruzando la barrera de los 80 años, posee una resiliencia cardiovascular notable si y solo si se le brindan las condiciones exactas para reparar sus arterias. Y creo que la reflexión clínica más profunda que podemos dejarle a la audiencia hoy es un cambio de paradigma total. Históricamente, la medicina moderna y los pacientes han tratado el sueño simplemente como una ausencia de vigilia o un descanso pasivo. Como simplemente apagar un interruptor. Exacto. Sin embargo, a la luz de los datos hemodinámicos y cardiovasculares expuestos, cabe preguntarse con seriedad: ¿no deberíamos empezar a tratar el acto de ir a dormir no como una simple pausa en nuestra rutina, sino como la entrada a un estado de vulnerabilidad fisiológica extrema? Un estado que requiere exactamente el mismo nivel de preparación y rigor clínico que una intervención quirúrgica menor. Es una perspectiva monumental. Dejar de ver la noche como un descanso garantizado y empezar a verla como un evento crítico que requiere preparación médica.
Invitamos a quienes nos escuchen a reevaluar su entorno nocturno bajo esta estricta lupa clínica hoy mismo. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.